asegura que el enemigo está en Estados Unidos, que el enemigo está en casa. Denuncia que agentes de inmigración de la patrulla fronteriza aceptaron millones de dólares de los narcos. A lo largo de su campaña, el presidente electo Donald Trump dijo que la seguridad fronteriza sería una de sus prioridades más altas. Mientras se prepara para asumir el cargo, se encontrará con que muchos de los problemas parecen venir desde las entrañas, señala el New York Times en un amplio reportaje en el que revela los millonarios sobornos que han recibido los trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para dejar pasar drogas e inmigrantes y para entregar información sobre puntos de revisión y de sensores en la frontera México-Estados Unidos a los cárteles de la droga. ¿Qué hubo? Durante los últimos 10 años, casi 200 empleados y trabajadores por contrato del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han recibido casi 15 millones de dólares en sobornos para dejar pasar toneladas de drogas y miles de inmigrantes indocumentados que entraban de contrabando a Estados Unidos, revelaron documentos consultados por el periódico The New York Times. Leo la nota que publica sinembargo.mx. Los documentos internos consultados por el informe rotativo revelan que los oficiales de la patrulla fronteriza y agentes aduanales han recibido la mayor cantidad de sobornos, casi 11 millones de dólares. El extenso reportaje titulado El enemigo en casa, sobornos hacen un agujero en la frontera de Estados Unidos, lo firma Ron Nixon, el reportero Ron Nixon. Y a ver, ¿cuántos años tenemos al aire nosotros denunciando esto? No hay manera que cruce tanta droga, tantos paisanos, y que nosotros creamos que no se enteran los agentes de la patrulla fronteriza. La mata de la corrupción está ahí precisamente en la frontera, pero de este lado, del lado estadounidense. ¿Se acuerdan aquella supuesta hija del Chapo que dijo que el Chapo había estado en Estados Unidos? ¿Ustedes creen que el Chapo Guzmán nunca ha estado en Estados Unidos? ¿Que los narcos más importantes de México nunca han visitado la tierra del tío Sam? No nos seamos mensos. La mata de la corrupción, y qué bueno que lo destapa el New York Times, está ahí en la frontera. Entre esas personas que hicieron campaña por Donald Trump, porque acuérdese que el Sindicato de Trabajadores de la Patrulla Fronteriza hizo campaña por Donald Trump. Entre esos que Donald Trump ha señalado como héroes. No estoy inventando, usted lo escuchó tantas veces en la campaña pasada. Bueno, pues esos héroes no son ni tan héroes ni tienen capa. Les gusta la lana del narco. Aquí están los documentos que revela el periódico New York Times. 1-800-750-4542 si se quiere comunicar con nosotros. 1-800-750-4542. Y esta sí es una noticia verdaderamente escalofriante. Comparto los datos. Un joven de 23 años que cuando era estudiante de secundaria tuvo un hijo con su profesora enfrenta 2 cargos de asesinato después de que su examante y el niño fueran hallados muertos, según la policía de Nueva York. Los cadáveres de Felicia Barahona, de 36 años, y de su hijo Miguel, de 4, fueron encontrados el lunes en el apartamento de Barahona en Manhattan. Barahona, hallada inconsciente en el suelo, tenía un cable de teléfono alrededor del cuello. El niño fue descubierto bajo el agua en una bañera. Ambos fueron declarados muertos en el lugar, dijo la policía. Isaac Durán Infante, quien tuvo una relación con Barahona hace 5 años cuando era estudiante y ella profesora, por lo que la despidieron, fue arrestado antier. Nos admitió que fue allá para eso, para terminar con la vida de Felicia Barahona, dijo a la prensa ayer Robert Boyce, jefe de detectives, refiriéndose al sospechoso. Cuando estaba ahí también decidió matar a su hijo. Este muchacho le dijo a la policía que se sintió contrariado por Barahona y dijo que ella vestía al pequeño con ropa de niñas. No, de la cabeza no ha de estar nada bien este muchacho. Otro posible motivo tendría que ver con asuntos monetarios, dijo el detective. El sospechoso fue acusado el miércoles sin presentar declaración y fue detenido sin fianza, dijo su abogado. Su próxima aparición a corte será mañana viernes. Y de estas noticias que seguramente en México
no se les da vuelo, por eso la responsabilidad que tenemos nosotros desde Estados Unidos de poner el dedo en la llaga. La gente de Tijuana va a tener que pagar 200% más por el agua potable. La ciudad de Tijuana tiene la tarifa por servicio de agua potable más alta de México. Mal panorama, dicen, para este 2017. El costo del agua se triplicará. Si bien es cierto, Tijuana ya cobra, como no lo hacen otras ciudades, cobra la tarifa por agua potable más alta de México, subirá el 200% lo que tenga que pagar la gente que vive en Tijuana, Baja California, con la entrada en vigor de la Ley Estatal de Aguas. El periódico La Jornada indica que, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en dicha ciudad el metro cúbico de agua potable, o sea, 1,000 litros, costaba 32 pesos con 81 centavos, pero con la reforma la tarifa será de casi 100 pesos y continuará subiendo. No, pues apláudanle a Peña Nieto. Si Peña Nieto, ¿no se acuerdan que salió hasta en televisión nacional en algún momento diciendo el presidente que no iba a haber más gasolinazos, que con la reforma energética o se olvidaran de los gasolinazos? Ya chole con tus quejas. No, es que no puede ser posible que le sigan permitiendo a Peña Nieto decir tantas babosadas. Es que es precisamente con este spot, Vicente, que se le trataba de meter en la cabeza al populacho, al público en general, Vicente, de que las reformas eran buenas, que ya chole con las quejas de las personas que decían que pues los querían transear con esto de las reformas. Oye, Ricardo, y si recordamos, este es un video que rescatamos Newsweek en español, cuando Peña Nieto anunció que se habían acabado los gasolinazos. Una de dos: o Peña Nieto es cínico, sinvergüenza, o menso, imbécil, porque así lo están dejando estos gasolinazos. Él prometió, bueno, también Obama prometió la reforma migratoria y no cumplió, ¿no? Pero él prometió que la reforma energética evitaría los aumentos a la gasolina para los mexicanos. Esto era lo que prometía. Gracias a la reforma energética, por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Tú me has visto a lo largo de esta campaña y la gran mayoría de la gente me dice, oiga, no me alcanza. No le puedo dar a mi familia todo lo que necesita porque no me alcanza simplemente. A las familias mexicanas les llega un recibo de luz que se ha venido encareciendo en los últimos años. Con la reforma energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica. Les va a llegar el recibo de luz por menos. Y ese es un compromiso que he hecho con todos los mexicanos. De lo que se trata es que a partir de 2016, si hay una disminución en el precio de la gasolina, esta se refleja en el bolsillo de los mexicanos. Esa voz de Luis Videgaray. Para el 2016, que baje el precio de la gasolina, que se vea reflejado en el bolsillo de todos los mexicanos. Para el 2017, 20% más pagarán por la gasolina los mexicanos. Así que, con razón el mexicano está tan molesto, ¿eh? Claro que debe de estar tan molesto, pero no se puede quedar en una molestia que no tenga consecuencias. Vicente, esto ya lo venía pronosticando profesionales en la materia, como don Pedro Tello Villagrán hace aproximadamente un par de meses, que incluso aquí a través de este espacio lo mencionaba en entrevista, este panorama que se está dando para cierre del 2016 y para entrar en este 2017. Yo creo definitivamente que es aquí donde un pueblo entero le tiene que pedir respuestas a su presidente. Y si no existe tal cosa, pues va a seguir habiendo esa queja
nomás en la sala de la casa, y de ahí no va a pasar. Van a seguir habiendo este tipo de políticos cínicos que salen a medios de comunicación de talla internacional presumiendo algo que no existe en un país donde pues obviamente y ya claramente nos están golpeando de esta manera. Digo, nos están golpeando porque muchas personas aquí que viven en Estados Unidos, que vivimos en Estados Unidos, Vicente, tenemos todavía vínculos en México, todavía hay gente que mantiene a sus familias allá. Exactamente, tenemos, qué sé yo, o sea, tenemos la dicha de tener una casita y aún así seguimos pagando recibos allá en México. O sea, acuérdense que hace unos meses aumentó la tarifa de la electricidad y aumentó en medio de los calorones para el norte del país. Y dijeron, no se preocupen, no es para todos el aumento, solamente en lugares de alto consumo. Pues no frieguen. Imagínese usted el calorón en Sonora sin aire acondicionado. Hoy en día, o sea, el frío es feo, el frío, y sobre todo, pues que muchas casas en México no están acondicionadas para contener este frío, Vicente. Sin embargo, pues ya ni siquiera se puede soñar, aspirar a tener calefacción eléctrica por lo mismo de los altísimos precios en la electricidad. Voy a decir esto. Ante la ineptitud o la sinvergüenzada de Enrique Peña Nieto, creo que el mexicano se debe de unir y a través de acciones de desobediencia civil pacífica, sí, unirse para bloquear gasolineras, unirse en un boicot para no comprar combustible los primeros días del año, porque solamente así van a tener que entender estos personajes. Pero si seguimos agachados los mexicanos, de que nos sigan clavando cuantas veces quieran y como quieran estos que ostentan el poder, las cosas no van a cambiar. El día que el mexicano, el de a pie, se dé cuenta que el poder está en la masa, en los números, somos más los de a pie, somos más los fregados, somos más los que no tenemos dinero, somos más los que nos sentimos agraviados por las mentiras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, los que nos sentimos agraviados por esos que suben las cosas a su antojo, cuando nos vendieron una reforma energética que hablaba de buenas cosas. Así que, a ver, el mexicano tiene la responsabilidad de sacar la cara, de hacer. Nadie va a hacer por el mexicano de a pie lo que no sea capaz de hacer el propio mexicano por sí mismo. ¿Ustedes creen que se van a tocar el corazón los políticos, los que manejan los precios de la gasolina y de la electricidad, porque los salarios son... El salario mínimo en México es una grosería? ¿Cree usted que se tocan el corazón? No, lo han demostrado. Así que algo tiene que hacer el mexicano de a pie. Está circulando esta idea del boicot para los primeros días del año, de no comprar gasolina. Está circulando la desobediencia civil de paralizar las gasolineras pacíficamente. Y yo creo que el mexicano, con justa razón, es urgente que haga algo, porque no puede ser posible que en algún momento, cuando les convenía para que se aprobara la reforma energética, o cuando andaban en campaña, el presidente Enrique Peña Nieto y sus achichincles prometieron que no iba a subir la electricidad y que se vería reflejado esto de la reforma energética en los bolsillos de los mexicanos. Prometieron que no iba a haber gasolinazos, y que ahora me digan que el 1 de enero del 2017 el mexicano tendrá que pagar el 20% más por la gasolina. ¿No le parece una mentada? ¿Hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo estos políticos se van a seguir aprovechando del poder que tienen y de su puesto? ¿Hasta cuándo el mexicano va a estar dispuesto a estar agachado y seguir aceptando esto? Y mucha responsabilidad tenemos los mexicanos que vivimos en el extranjero, porque no tenemos la soga al cuello como la tienen muchos allá en nuestro país. Mucho del cambio tendría que llegar provocado
por nuestras denuncias, por nuestras críticas y por el apoyo económico que podríamos dar desde este lado de la frontera, desde acá, desde Estados Unidos. ¿No cree? ¿No está cansado usted de los abusos del poder en México? Ahí se lo dejo de tarea. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Censura. Escucha desde tu teléfono, llamando al 605-475-0074. 605-475-0074. Sí, así de fácil. Llámanos al 605-475-0074 y escúchanos. Seguimos hablando sin censura.